Pensar la educación, estos nuevos paradigmas educativos en el contexto de la disrupción tecnológica y sobre todo en el contexto actual en el que nos estamos desempeñando como académicos, como profesores. Así es que es una instancia de comunicación y de compartir experiencias bastante interesante. Esta actividad ha sido organizada en conjunto con el Doctorado de Educación en Consorcio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y con el Departamento de Currículum y Evaluación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En este contexto, entonces, vamos a invitar a nuestro decano, don Jorge Lillo Durán, para que pueda dar las palabras de bienvenida y dar pie a este coloquio. Gracias, Carolina. Voy a sacarme la muela. Un gusto estar acá con ustedes. Un saludo cordial a todos y a todas los presentes, especialmente a nuestros amigos panelistas de otras universidades, a los organizadores de este coloquio y a todos los académicos, académicas y estudiantes que hoy nos acompañan. Yo me permití escribir algunas líneas, me gusta leer a mí lo que escribo, y quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión con respecto a esta temática que, como bien lo introduce Carolina, nos representa a todos los que trabajamos en educación más que nunca. Y dice así lo que quiero compartir con ustedes. En época de pandemia, finalmente podemos decir que la revolución digital en educación está en marcha, con más y más estudiantes conectados al mundo a través de Internet. En medio de la crisis sanitaria producto del COVID-19, muchos profesores en todo el país y el mundo tuvimos que cambiar nuestras prácticas de enseñanza presencial a la remota en cuestión de días y horas. Y uno se pregunta, ¿qué habríamos hecho en materia de educación en esta situación sin Internet y las aplicaciones de comunicación en línea? Al mismo tiempo, esta pandemia expuso una brecha significativa en la preparación y capacitación de los profesores para la enseñanza remota, incluido lo que realmente significa la enseñanza con tecnología para garantizar la continuidad del aprendizaje. En ese contexto, las adaptaciones pedagógicas son fundamentales, ya que los modelos tradicionales de clases presenciales no son transferibles a un entorno de aprendizaje remoto tal cual nosotros las conocemos, dado a que este entorno genera potencialidades de aprendizaje diferentes que tenemos que saber aprovechar y también utilizar. Los docentes debemos adaptar nuestras prácticas a estos entornos y ser creativos para mantener a los estudiantes involucrados, porque además cada hogar se ha convertido en una sala de clases y la mayoría de las veces sin un entorno que apoye este aprendizaje. Por otra parte, la pandemia ha recalibrado cómo los profesores dividimos el tiempo entre la enseñanza, la atención de los estudiantes, las tareas de gestión, de investigación, de vinculación y, por supuesto, también las actividades personales. Todo esto altamente demandante, pero también desafiante. Y en ese sentido, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de flexibilidad y redistribución del tiempo para las actividades académicas. Me surge la pregunta al escribir estas líneas de cómo pueden las escuelas, institutos y universidades aprovechar al máximo la tecnología y el potencial de aprendizaje de los estudiantes de hoy. Y seguramente escucharemos a los panelistas que participan en este coloquio acerca de propuestas que nos ayuden a reflexionar a cómo dar el siguiente paso para transformar el aprendizaje dentro y fuera de las escuelas para brindar a todos los estudiantes y también a profesores acceso a las nuevas herramientas de aprendizaje del siglo XXI. Esas palabras quería compartir con ustedes y espero que hoy podamos compartir, discutir y reflexionar acerca de estos temas que tanto nos apasionan y que tan necesarios son para lo que se viene de ahora en adelante en temas de educación. Muchas gracias. Marcelo, Carolina, les cedo la palabra para que continuemos con este coloquio.
Agradecemos las palabras de don Jorge Lillo Durán, decano de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y como él nos permite ahora comenzar con la serie de presentaciones, reflexiones que van a ser necesarias para que podamos discutir de manera libre, como les proponía al comienzo en la presentación de este coloquio. Quiero comentarles a los asistentes que el chat está habilitado. Vamos a hacer una presentación de todas las reflexiones de nuestros invitados de manera continua y sus preguntas pueden ser alojadas en el chat para luego yo poder exponerlas a los investigadores e invitados y de ese modo generar un poco de diálogo al finalizar ya esta tarde. Entonces vamos a comenzar con una cápsula que nos ha enviado la doctora Tatiana Portnova. Ella pertenece a la Universidad de Granada y es parte también del Common Ground Research Network de la Universidad de Illinois. Así es que agradecemos evidentemente que ella haya cooperado con nosotros y esté. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta parte del coloquio sobre la educación del futuro. En primer lugar me presento, me llamo Tatiana Portnova y soy profesora de la Universidad de Granada, España, y asimismo coordino la red de investigación de tecnología, conocimiento y sociedad, parte de Common Ground Research Networks, una institución adjunta a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. En esta charla vamos a hablar sobre la educación del futuro y, claro, en primer lugar, dónde nos ubicamos, en qué contexto. Se trata de una reflexión tras una pandemia y como comenta siempre el organizador del presente coloquio, doctor Marcelo Careaga, la pandemia ha acelerado ciertos procesos de enseñanza digital que estaban ahí, estaban implementándose, pero la pandemia ha acelerado el proceso. Entonces, claro, estamos ahora en una situación cuando muchos profesores están echando de menos la enseñanza anterior, este modelo que había antes de la pandemia, pero se ven de alguna manera obligados a incorporar las nuevas metodologías. Bueno, antes de analizar esta situación, vamos a comentar que nos parece que este problema de generaciones estaba siempre presente en la enseñanza. Un profesor que enseña al alumno que tiene presente en el contexto de un colegio o un instituto se manifiesta en 20, 30 o 40 años de diferencia de edad. Entonces, estamos siempre con un conflicto de generaciones porque el profesor nunca está en el mismo contexto en el que están los alumnos. No se interesa por las mismas temas, no utiliza los mismos recursos, incluso hoy en día pues, en el móvil no tiene los mismos programas. Hace poco mis alumnos me han dicho que la aplicación de Facebook es para viejos, cosa que yo no sabía, y de repente pues me empecé a considerar vieja. Esto es parecido al eterno conflicto de padres e hijos, pero bueno, que en el contexto de educación quizás no se ha hablado tanto. Y hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos presente como nunca el tema de los nativos digitales. Mis alumnos son nativos digitales, yo no, aunque bueno, me considero todavía una profesora joven, pero tengo delante a mis alumnos que siempre han tenido internet. Y varios profesores, entre ellos una científica rusa, Tatiana Chernigovskaya, destaca que el cerebro incluso de estos nativos digitales ha cambiado. Entonces, un profesor que ha tenido una formación diferente, además enseña a una serie de alumnos que tienen incluso el cerebro diferente. ¿Cómo solucionamos ese conflicto? Tampoco hay respuestas. Entonces se trata de reflexionar, experimentar, mirar, analizar y buscar respuestas, pero las respuestas no están claras. Y bueno, para visualizar nuestro punto de vista, vamos a coger la dialéctica hegeliana para analizar la educación hoy en día. Primero comentaremos de qué se trata. Hegel propone que el desarrollo histórico consiste en tres fases. En primer lugar, está la tesis. Es una época histórica con ciertos rasgos y ciertas características.
Posteriormente, inevitablemente, viene la antítesis. Es otra época con los rasgos y las características opuestas, ¿no? Es como un movimiento de péndulo hacia un lugar. Y esto se repite constantemente a lo largo de la historia. Pero inevitablemente, después de esta época de antítesis, cuando se opone una serie de rasgos opuestos a la primera, aparece el movimiento de síntesis, cuando de alguna manera se mezcla, se combina la primera época y la segunda. ¿Cómo se aplica esto a la educación? Pues en la educación en realidad hoy en día estamos viviendo lo mismo. Teníamos la educación tradicional, que es la tesis según Hegel. En la pandemia, bueno, un poco antes también, pero en la pandemia se aceleran ciertos procesos y se llega a crear la época de la antítesis, la enseñanza digital. Y ahora consideramos que de alguna manera nos estamos moviendo hacia la síntesis, ¿no? Porque antítesis, claro, era bruscamente un cambio, cambio de metodología, cambio de recursos, cambia de todo y ahora, claro, estamos pensando, ¿la educación va a seguir igual o vamos a volver? Pues nos parece que volver no podemos. También como en cualquier época histórica, nunca es posible volver porque la época ha pasado, se ha quedado atrás. Nos encontramos con este nuevo modelo, lo que sucede es que todavía no se ha formado. Bueno, ¿qué problemas surgen en este proceso de síntesis, en este proceso de crear un nuevo modelo de la enseñanza? Pues que nos enfrentamos con que faltan los recursos. El profesor que tiene alumnos delante, bueno, en el contexto cuando todos los alumnos tienen los recursos necesarios para participar en este modelo educativo basado en la enseñanza virtual, es fácil, ¿no? Pero cuando aparecen los alumnos vulnerables que no tienen acceso, no tienen ordenadores, ¿no? He participado en varios coloquios, conferencias, congresos, y siempre se compartían las experiencias de los profesores que tenían estas situaciones cuando los alumnos no tenían acceso a la tecnología. Entonces aquí el concepto clave es la imaginación del profesor. Cómo el profesor puede inventar el formato que conviene a los alumnos que tiene presente. Si no es para todo el grupo, pues para estos alumnos sueltos que no tienen el mismo acceso a las tecnologías. Y la figura del profesor en este caso es la clave y la imaginación, su capacidad de solucionar estos problemas se hace más relevante que nunca. Y aquí nos gustaría proponer que es concepto clave en el profesor la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad es un rasgo de personalidad que está basado en diferentes aspectos de pensamiento flexible, pensamiento divergente, que permite asociar ideas de manera rápida, producir también las soluciones de manera mucho más rápida que la habitual. Potenciar creatividad en sí es la clave para poder enfrentarse a los problemas que tenemos en el aula, ¿no? ¿Por qué? Porque si incluso cuando yo vengo a clase y a la clase en el Zoom y veo que un alumno no tiene el micrófono encendido, pues muy rápido tengo que buscar una manera como atenderle porque no dispongo de una hora para buscar una solución. Entonces, creatividad es una herramienta que potencia las rápidas conexiones de diferentes ideas. Y bueno, un poco de modo de conclusión. Pues no hay vuelta atrás. Los profesores que quieren defender la educación, el modelo tradicional, y yo entre ellos, porque a mí me ha encantado la educación que yo he recibido y me encantaría que mis alumnos disfrutaran de la misma manera la educación que reciben, que sea el mismo formato, pero claro, han pasado más de 20 años desde que yo he sido estudiante. Y bueno, ahora mismo estoy hablando sobre el instituto, pero lo mismo se aplica a la universidad. También ya han pasado años y lo que yo he tenido en el aula no es el mismo. El tiempo cambia constantemente, el tiempo es lineal, entonces no hay vuelta atrás. ¿Y con qué nos enfrentamos? Con que ahora mismo, queramos o no, pero tenemos que adoptar estas nuevas metodologías basadas en la enseñanza digital.
Pero no tenemos que tomarlo como algo opuesto a la enseñanza tradicional, sino tenemos que interpretarlo como la síntesis. Y de lo que se trata es de combinar de la mejor manera lo bueno de la enseñanza tradicional y lo bueno de la enseñanza virtual. Porque, claro, si la síntesis al final va a ser la combinación solo de lo malo, pues quizás no va a ser tan positivo. Y cada profesor, pues su aportación, su capacidad de aceptar esa nueva situación y combinar este modelo educativo es la clave de que en el futuro este modelo mixto funcione bien. Aunque por supuesto ahora mismo estamos en una época transitoria y hay muchísimas respuestas, muchísimas preguntas y pocas respuestas. Y aquí la innovación docente intrínseca que venga de dentro de nosotros para buscar nuevas soluciones, nuevas ideas, nuevos formatos, es la clave para que nuestros alumnos tengan el éxito en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Esta es la tónica de nuestro coloquio, así es que por favor recuerden que cualquier duda, reflexión o comentario lo pueden dejar en el chat para poder compartirlo al finalizar. Ahora vamos a invitar al doctor Pedro Hepp, que es nuestro aliado en esto de las tecnologías, profesor visitante del doctorado de Educación en Consorcio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, así es que doctor Hepp, estamos a su disposición. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, Carolina, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Estoy en la ruralidad en este momento, así es que si mi internet está débil, por favor ahí ustedes tomen el control. Espero que me estén escuchando, ¿sí? Carolina, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Ya voy a hacer una reflexión introductoria y después me imagino que tendremos más tiempo. Esto de repensar la educación en la invitación de ustedes es una actividad tremendamente atractiva y frecuente en todos los niveles académicos y de docentes, ¿no? Nos encanta hacer una reflexión crítica de cómo estamos educando, qué es lo que necesitan las niñas y los niños del futuro, etc. En mi trayectoria me han tocado 3 momentos de reflexión sobre la educación que fueron, yo diría, paradigmáticos, que fue el primero en el retorno a la democracia, donde había una efervescencia de qué había que hacer con la educación en Chile, en el cambio de milenio, en que también se avisoraba un rol de las tecnologías muy importante y todos nos preguntábamos cómo tendría que ser en la educación del siglo XXI. Y la tercera reflexión es ahora durante la pandemia, que trastocó tanto todo lo que hacían los docentes, todo lo que sucedía en el aula, todos los tipos de aprendizaje, ¿no? Como ya ha sido ampliamente documentado. Y yo estoy de acuerdo con la presentadora anterior de que en realidad esto ha sido un proceso nunca hay vuelta atrás, siempre se ha avanzado, quizás nunca se ha avanzado tanto como quisiéramos, ¿no? Yo creo que la reflexión del cambio de siglo nos fue instalando gradualmente la importancia de las habilidades. Y hoy en día hay bastante consenso. La doctora se refería a la creatividad como algo súper importante. Y estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? También se ha hablado de la necesidad en este siglo de saber colaborar, de saber comunicar, de saber tener una reflexión crítica. Así es que algo hemos avanzado. Yo quisiera, sin embargo, dejar un punto que a mí me ha parecido sustantivo y que siempre es como el pariente pobre en estas discusiones, ¿eh? Es como el que es menos atractivo de discutir porque es más interesante como reflexionar sobre las nuevas ideas. Y a lo que me refiero es a la gestión del cambio, de cómo hacerlo. Si estamos de acuerdo en que la educación tiene que tener un énfasis mayor en habilidades y más en los contenidos con un equilibrio diferente, ¿cómo implementar el cambio? Desde las políticas en el ministerio, pasando por las facultades de educación en la formación de formadores, hasta el aula. ¿Qué puede hacer cada uno de esos actores en su rol para ayudar a implementar el cambio? Creo que ese es un tema central.
Durante la pandemia me tocó participar en varios grupos de reflexión donde aprendí muchísimo y de hecho se llegó a ciertos consensos de cuáles son los nuevos paradigmas que en una segunda vuelta me gustaría compartirlo. Eh, pero fíjense que en lo que casi todos estaban de acuerdo, expresando su temor, es el volver a la normalidad como vuelta atrás, como aquí no ha pasado mucho. Tratemos de normalizar, de que la escuela vuelva a ser la misma, la universidad vuelva a ser la misma por la saturación de las tecnologías por parte de los docentes. Y eso me ha tocado verlo muchísimo. El mayor miedo era, o la mayor preocupación era, cómo no volver atrás, cómo implementar los cambios. Y yo tengo la impresión que en estos meses en que estamos volviendo los colegios a la educación presencial, estamos tratando de normalizar, de volver a la educación presencial que teníamos. Básicamente es bastante comprensible, por la saturación de la carga socioemocional que conllevaba tener las clases online en los colegios, en las casas, en los hogares, donde el rol de los profesores varió muchísimo y se intensificó muchísimo. Gran trabajo que tuvieron que hacer, pero extremadamente complejo. Así es que aquí hay un tema sobre todo lo que hemos reflexionado que hoy en día necesitan nuestros estudiantes, cómo llevarlo a cabo en el aula con apoyo de decanos y jefes de UTP, de rectores y directores de colegio y rectores de universidades, cómo hacer la gestión del cambio. Quiero dejar hasta ahí, Carolina, para después en otra vuelta entrarle a aquellos aspectos que me parecen que son centrales hoy día en una discusión paradigmática. Perfecto, profesor. Efectivamente, al final de las presentaciones vamos a tener el tiempo para poder generar este diálogo interesante que se está formando. Muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor Eduardo Meyer, profesor titular de la Escuela de Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a ser parte de este coloquio y a compartir sus reflexiones e ideas en base a este tema del repensar la educación. Bueno, gracias, Carolina. Saludo a todos los que están presentes hoy día. Mi intervención va a ser una reflexión sobre lo que ha vivido la universidad. Hace ya unos años estoy un poco alejado de lo que es el sistema educacional primario y secundario y he participado, eso sí, en varias comisiones y trabajos al interior de mi universidad, analizando el problema que se nos presentó a partir del fin del 2019 prácticamente, donde esto se puede asemejar, hay una imagen, una metáfora que se ocupa mucho en el plano del liderazgo norteamericano, que es volar un avión mientras se está construyendo. Entonces uno se puede imaginar así como un jumbo jet con todos los estudiantes sentados en sus asientos, mientras nosotros les vamos poniendo las alas y les vamos poniendo los aparatos para manejar el avión. Y algo así ocurrió con nuestras universidades. Y es extraño porque si uno piensa todas las herramientas, la teoría, todo lo necesario para poder haber enfrentado esto de buena forma, se venía desarrollando hace 10, 20 años atrás. Había universidades que a fines de los 90 ya estaban como la Universidad Oberta de Cataluña, que tuvimos el honor de haberlos recibido, ¿no es cierto?, para que nos enseñaran acá varias cosas. Ahora la universidad, no digo que estaba en pañales, había avanzado, pero no con la velocidad que nos hubiera permitido afrontar esto de mejor manera. Entonces, en la pandemia, a pesar de todo lo terrible y lo desastroso que ocurrió y con todo el sufrimiento, ¿no es cierto?, de todas las personas, como todas las crisis, y crisis terribles, que incluso uno puede considerar la guerra, etc., está acompañada siempre de cambios tecnológicos fuertes. Y entonces las universidades, frente a las tensiones, tuvieron que adaptarse no solamente en lo que es la docencia y la educación, sino que cosas como la gestión
es decir, poder emitir certificados de títulos digitales, empezar a trabajar con firmas digitales, algo que hasta hace poco muchos profesores pensaban que era escanear la firma manuscrita, ¿no es cierto?, y mandarla en un documento escaneado, y que existían unas firmas digitales que eran unas aplicaciones de software, ¿no es cierto?, que de cierta forma validan, y que incluso hay leyes ya existentes en Chile, digamos, que las validan, pero en la universidad no se ocupaba. Y entonces todos los organismos empezaron a trabajar en firmas digitales, en emisión de certificados, en tener que cambiar reglamentos para poder elegir autoridades, ¿no es cierto?, de tal forma porque las votaciones, no estaba considerado la votación online, y etcétera. Podría dar una lista innumerable de cambios que tuvieron que hacerse rápidamente. Todavía estamos cambiando, incluso ya están pensando en cambiar estatutos. Y en lo que es la docencia, bueno, las tensiones del docente, que la educación es una de las actividades humanas más conservadoras que existen, y a pesar de la preparación y a pesar de todo, costó mucho, pero sin embargo yo creo que soy optimista con respecto a algo que decía Pedro, ¿ah? Creo que por lo menos en las universidades hay hay un convencimiento mayoritario de que esto no va a volver a ser como era. Porque se descubrieron, y este es un descubrimiento entre comillas, ¿ah? Porque están descubriendo cosas que se sabían, pero es distinto cuando uno las hace carne, porque cuando uno las vive, ese descubrimiento entonces ya toma forma, ¿no es cierto? Cosas como, por ejemplo, que podríamos tener profesores de otras universidades en cualquier parte del mundo y tener cursos del currículo con un profesor extranjero. Y entonces fue maravilloso. O en ingeniería nos interesa mucho tener profesores de la empresa. Y entonces podíamos tener un ingeniero que estaba trabajando en Chuquicamata, en Codelco, y lo teníamos haciendo un curso a las 7 de la tarde, ¿no es cierto?, en línea, o que incluso podía dejar sus clases grabadas y presentábamos las clases a las 10 de la mañana, a pesar de que él no podía porque estaba trabajando, etc. O sea, todas las características, todas estas propiedades que tenía la educación en línea, que nosotros las sabíamos, como digo, hasta hace 20 años atrás. Al momento que uno empieza a experimentarla y se hace carne, la verdad dice, bueno, vamos a poder seguir haciendo cursos con profesores de otros lados. Vamos a poder seguir haciendo clases sincrónicas, asincrónicas. Creo que una de las soluciones que están buscando, que ahí me entra el temor, que son estas famosas clases híbridas, que en el fondo es ante el clamor, ¿no es cierto?, de los profesores más convencionales, es devolverle el pizarrón. En la clase híbrida, ¿no es cierto?, el profesor vuelve al pizarrón. Y eso es como un asunto importante, ¿no es cierto?, de poder ¿qué es lo que veo yo que tenemos entonces, considerando y creo que hay muchas cosas que llegaron para quedarse, que los profesores aprendieron a usar una serie de herramientas ahora difícilmente, a pesar de que ya podemos volver a la universidad a hacer reuniones presenciales, hemos seguido haciendo, por ejemplo, los comités de carrera, lo hacemos en línea. No nos tenemos que trasladar. Como le digo, estas herramientas no se inventaron hace 2 años, ¿no? Las herramientas existían hace mucho tiempo. Y sin embargo, ahora ya lo hacemos, es cómodo, es fácil, es rápido. ¿Qué es lo que espero para el futuro, sobre todo en las universidades? Hay que mejorar, eso sí, todo lo que tiene que ver con los apoyos docentes, apoyos tecnológicos, apoyos pedagógicos. Hay que seguir fuerte con la formación. El profesor, de todas maneras, sigue haciendo asuntos muy tradicionales, traspasados a la educación en línea. No se aprovechan a fondo todas las posibilidades. Así que todo lo que tiene que ver con la formación de profesores, perfeccionamiento docente, eso tiene que estar muy fuerte. Todos estos problemas administrativos en la gestión, yo creo que pusimos parche en una estructura que no estaba adecuada para estos tiempos y para una gestión que va a ser en otros ámbitos, con otros términos. Así que yo creo que los cambios estructurales de la educación son
necesarios ya. Y esta tensión, ¿no es cierto?, del momento, lo puso, muchas de estas dificultades las puso en relieve. Bueno, voy a quedar por acá para no extenderme mucho más y podremos seguir reflexionando al final. Gracias, profesor. Doctor Meyer, por sus palabras. Hay algunas preguntas para el final del coloquio. Vamos a continuar ahora con nuestro invitado, el doctor Pedro Salcedo, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Profesor Salcedo, cuando usted quiera puede compartir pantalla. Perfecto, gracias Carolina. Yo traje una pequeña presentación porque mi idea es reflexionar desde mi especialidad, que es inteligencia artificial. ¿Ya? Yo trabajo en la Facultad de Educación, mis aportes durante muchos años han sido desde la inteligencia artificial a la adaptabilidad de las máquinas principalmente. Y yo creo que a nadie le cabe la menor duda de la rapidez con que evolucionó la tecnología, ¿cierto? Y es justamente lo que estamos conversando hoy. Pero en los últimos años, y sobre todo en la pandemia, una de las tecnologías que más ha evolucionado, y uno lo puede apreciar sobre todo en las redes sociales, ¿cierto? Cuando aparecen hay TikTok de repente con ciertas animaciones, es la inteligencia artificial. ¿Ya? Y sin duda la inteligencia artificial está causando una disrupción en la tecnología, en el aula de clase, ¿cierto? Y lo que viene a continuación también requiere poner atención, y sobre todo por los cambios de paradigma. Ya teníamos, ¿cierto?, la inteligencia artificial hace un rato en las aulas de clase. Teníamos la robótica que a nivel nacional, sobre todo con enlace, había tenido un papel protagónico en lo que es informática educativa. Los androides, seguramente los últimos 5 o 10 años, diría yo, también han jugado un papel importante. Juguetes caros, pero bastante importantes dentro de lo que se está haciendo. Y yo creo que en los últimos 5 años, los asistentes de voz, ¿cierto? El procesamiento del lenguaje natural, es lo que se la ha llevado. Hoy en día tenemos la posibilidad de conversar con asistentes como Alexa, como Siri, que también están en nuestros celulares, y requieren un conocimiento del profesor para saber cuándo y cómo integrarlos dentro del aula y en qué actividades. Entonces, también tiene mucha relación con lo que se estaba conversando, la necesidad de capacitación, de aprender a integrar las tecnologías, cuándo integrarlas, y sobre todo lo que hay. ¿Ya? Por ejemplo, acá el Google, yo puse un ejemplo de la posibilidad que tiene hoy día de poder trabajar en el aula de inglés, ¿cierto? Con frases que uno le puede pedir a Google que me las traduzca al inglés o a cualquier idioma. También está el Google Translate, que me permite traducir desde cualquier idioma. Es decir, puedo acercar el celular a una persona que está hablando cualquier idioma y me lo traduce. En algunos idiomas mejor que en otros. Y eso, por supuesto, al viajero también le ayuda mucho. Y otro de los temas que también rodea a la educación y que tiene que ver con inteligencia artificial son las grandes aplicaciones que permean, están en el entorno de la educación y de las cuales pueda hacer uso el profesor en las distintas especialidades, ¿cierto? Los robots que llegan ¿cierto?, a Marte y que cuentan con mucha inteligencia artificial y lo puede usar el profe de física, de química, de biología para poder integrarlos dentro del aula. También está el tema ético, legal, ¿cierto? El resguardo de la información, cuánta desinformación yo voy a dejar que compartan mis hijos cuando está un asistente de voz en mi hogar,
o bien cómo estas tecnologías inteligentes están involucradas en distintas áreas y que han permitido rápidamente progresar y sin duda gran parte de las vacunas las hemos logrado gracias a esta tecnología. Entonces, ¿cómo yo las involucro, cómo las integro dentro de una actividad escolar? Esta imagen la coloco, pero no es no es como yo pienso que la inteligencia artificial va a estar en el mañana. Puse arriba inteligencia artificial en el aula del mañana. Es justamente lo contrario a lo que pienso yo. No veo yo un androide reemplazando al profesor ni llegando a ser una herramienta dentro del aula de clase. Además, si lo fuera, sería una herramienta cara. Yo creo que la inteligencia artificial, que ya lo es, está apoyando principalmente a paradigmas que anteriormente costaba mucho convivir con ellos. Estoy hablando del constructivismo, del aprendizaje social, ¿cierto? Un paradigma social o ecológico, donde un aula como esta, donde tengo 40, 50, 100 alumnos, es imposible que un profesor sea capaz de personalizar la enseñanza. Sin embargo, la inteligencia artificial nos apoya y con software que ya es posible utilizar en el aula y sobre todo pensando en lo que viene a continuación. ¿Ya? En estos momentos estamos en la web 4.0, estamos en la 3.0, que es la web semántica, y ya estamos hablando de la web 4, de la 5, de la 6, y estas internet tienen mucho que ver con los sentimientos, de los reconocimientos, de los sentimientos, de las emociones. ¿Ya? Esta inteligencia artificial va a ser capaz de analizar redes sociales. Hoy en día, traje este ejemplo que asistí de alumno el año pasado con este profe en que nos enseñó con Scratch a usar inteligencia artificial y gocé mucho. Y nos enseñó cómo era posible con redes neuronales, con aprendizaje natural, hoy en día, incluyéndolo en Scratch, hacer clases y enseñarle pensamiento computacional y a la vez inteligencia artificial. La imagen la coloco pensando en esto del análisis de sentimientos y emociones, y justamente él está ahí sonriéndose y la máquina está dándose cuenta que está feliz. Y él después igual hace unos ejemplos en que muestra cómo con un algoritmo tan pequeño en Scratch es capaz de reconocer el tipo de emociones y gatillar algunos algoritmos en función del sentimiento. Yo personalmente creo que lo que viene es justamente análisis de sentimientos, análisis de emociones en las redes sociales. En base a eso, seguramente vamos a poder aprender a contextualizar, vamos a lograr adaptar al contexto la enseñanza, al lenguaje, a las emociones de alguna sociedad en particular, y por lo tanto vamos a estar hablando de un aprendizaje adaptativo. ¿Ya? Lo otro importante es considerar, volviendo a la imagen anterior, es que el pensamiento computacional, recordar que hoy está en tercero y cuarto medio, ¿cierto? Involucrado en la asignatura de matemática. El profe de matemática tiene por obligación ahora pasar pensamiento computacional, y dentro del pensamiento computacional está la sugerencia de pasar inteligencia artificial, aprendizaje de máquina. Pero por otro lado, también recordar que el Ministerio de Educación prevé de que no va a pasar más de un año en que ya esté disponible o ya esté el decreto para la asignatura de ciencias de la computación, ¿ya? A nivel nacional, desde primero básico hasta cuarto medio. No sé cuánto hay de avance en eso, ya traté de buscar información, pero no lo encontré. Entiendo que estaría ya por salir. Si algún otro colega tiene más información, sería interesante también tocar el tema. Pero la inteligencia artificial hoy día está en gran parte de las ciencias de la computación, ¿cierto? Minería de datos, Big Data, pero tomándolo desde la especialidad también es interesante el conocer todas las aplicaciones que tiene en el aula. El análisis de sentimientos seguramente va a ir relacionado con esta adaptabilidad. ¿Qué es lo que veo yo? Porque yo decía, yo no veo al androide dentro de la sala de clase.
yo veo agentes virtuales, ya agentes virtuales que en un lenguaje natural van a poder estar interactuando con nuestros alumnos, van a estar interactuando con el profesor. Tal vez esos agentes virtuales van a ser bastante más amigables que el que tengo aquí en la imagen, donde posiblemente no voy a ser capaz de reconocer la diferencia entre un ser humano y el agente con el que estoy interactuando. Y eso me va a permitir una adaptabilidad, una personalización de la educación, ¿ya? Más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Ese androide seguramente no va a estar en el aula, va a estar un agente virtual que va a estar en los computadores, va a estar en los celulares, ¿ya? El año pasado tuve la oportunidad, porque la Universidad de Concepción me solicitó participar en una comisión en la que se está trabajando la política de inteligencia artificial para Chile. También hay que contar que se está creando un doctorado en inteligencia artificial en consorcio entre la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío y la Universidad Federico Santa María. Se considera que estaría para el próximo año. Esto está en el marco justamente de esta política de inteligencia artificial, y los rectores de las 4 o 5 universidades, ¿cierto?, se han puesto de acuerdo para impulsar este doctorado, y en consorcio entonces ya se está trabajando en él. En esta comisión, me refiero a la comisión del Senado, donde se está elaborando esta política de inteligencia artificial, dentro de los puntos más fuertes está la educación de los jóvenes, que van a poder crear y utilizar la inteligencia artificial, y dentro de este tema, por supuesto, va a estar la necesidad de poder perfeccionar a los profesores para poder no solamente saber qué es lo que hay, cómo se utiliza la inteligencia artificial, qué beneficios tiene, sino también todo el tema ético, legal, que sin duda debiera estar en las aulas, ¿ya? Creo yo que la inteligencia artificial va a ser la tecnología que va a cambiar la forma en que veníamos haciendo educación hasta el día de hoy. Eso por ahora es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, doctor Salcedo, por su presentación. Hay bastantes preguntas asociadas a su tema, así es que va a ser interesante el debate posterior. A continuación, le damos la bienvenida a uno de los organizadores de este coloquio, el doctor Marcelo Careaga Buter, que es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, para que nos haga reflexionar sobre este repensar de la educación como intervención final de los invitados para esta tarde. Tenemos a la profesora Sue Timis de la Universidad de Bristol después. Correcto, sí, verdad, es así. Antes de compartir 3 reflexiones muy breves, quiero agradecer a nuestros invitados que nos honran, sobre todo por su generosidad de estar disponibles para compartir su experiencia de mucho tiempo vinculados a la tecnología, a las tecnologías en educación, que más que colegas son verdaderos amigos y que apreciamos mucho. Siempre es un grato placer compartir con ellos. Así que muchas gracias, Pedro G., Pedro Salcedo, Eduardo Meyer, Tatiana, que está a lo lejos, pero una gran persona, y a la doctora Sutinis, que la vamos a escuchar en un momento. Yo quisiera poner 3 temas, solamente los voy a enunciar en la mesa de reflexión. Los 3 están relacionados y tienen que ver principalmente con cómo las universidades se vinculan con los desafíos de poder orientar, gestionar, impulsar la reflexión por un lado, y por otro lado la creación de las condiciones más propicias para los nuevos paradigmas educativos del futuro. Lo primero es la convicción que la pandemia es una situación excepcional, pero la disrupción tecnológica es una proyección permanente. Y nos estaba pasando por el lado de la institución educativa, y ahora ya, como lo dijo la doctora Tatiana Pornova, está instalada dentro del sistema. Y yo creo que hay 3 desafíos que hay que tomar en cuenta. Por un lado es lo que denominamos la frontera epistemológica entre la administración de información y la gestión del conocimiento.
tenemos un serio problema, y es que la tendencia instalada, no solamente en las escuelas, en las universidades, sino que en la sociedad, es el consumo de información. Accedemos y representamos información que está disponible y la reprocesamos. En educación hay un nombre muy feo para esto, el síndrome del rincón del vago, el copy-paste. Entonces hay un gran desafío pedagógico ahí, de cómo creamos condiciones metodológicas para que los estudiantes, lejos de ser solamente administradores de información y consumidores de información, y además consumidores ineficientes de información, porque hay una gran proporción de la información disponible, como por ejemplo la que se está compartiendo acá, que se desconoce, tanto los estudiantes como los profesores. Hay una cantidad de recursos didácticos digitales, por ejemplo, ejercitadores, simuladores, software educativo, plataformas, que no se ocupan por desconocimiento y por temor al cambio, como lo plantea Pedro. Entonces, el tema es cómo crear condiciones para que formemos gestionadores de conocimiento. Y eso implica que las experiencias teóricas y prácticas de nuestros estudiantes sean intermediadas por el lenguaje, no solamente el lenguaje materno, sino que el lenguaje en un sentido epistemológico. Cualquier representación abstracta de la realidad que sirva para transferir conocimiento. Las matemáticas, la geometría, el lenguaje de señas, el arte, etc. Ahí hay un gran desafío. El segundo desafío es cómo asumimos la modificación de los roles. Nosotros estamos todavía anclados en los paradigmas de la educación moderna, la educación racionalista académica. Hay una gran presencia de eso en nuestra institución educativa. Hay una verticalidad en la forma de enseñar que todavía hace que los estudiantes estén aprendiendo lo que estamos disponibles o capacitados para enseñar los profesores. Falta una visión más horizontal de la pedagogía, en que el profesor y el estudiante sean cómplices en el desarrollo del conocimiento. Y ahí McLuhan denuncia cuando dice que la escuela moderna es la escuela retrovisor, mira hacia lo conocido, y falta crear condiciones para que nuestros estudiantes invadan lo por conocer. Tenemos un abismo frente a eso. Este racionalismo académico hay que anteponerle la gestión del conocimiento y la pedagogía dialógica. Y yo creo que la denuncia de la escuela bancaria que planteaba Freire, en el sentido de que deposita conocimiento para ser asimilado, es algo que no solamente tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con repensar la educación. Y por lo tanto, hay que cambiar esta lógica neoliberal que hay que educarse para ser eficiente en la producción de bienes y servicios, exclusivamente. Hay que educarse para formar ciudadanos, gestores culturales. El progreso es material, y eso es una parte del problema. Pero el desarrollo es humano, social y cultural. Y yo tengo serias dudas que la institución educativa a todo nivel esté preparando para eso. Y por último, esto tiene que ver con una responsabilidad, y es el tercer punto que quiero poner en la mesa, de la Facultad de Educación. La pregunta que tenemos que hacernos es si estamos formando educadores para la educación del futuro, o seguimos formando educadores para la fragmentación del conocimiento, para la hiperespecialización, para aprender conceptos, procedimientos conocidos, y no necesariamente educadores para una nueva pedagogía, una nueva forma de enseñar y una nueva forma de aprender. Entonces ahí yo creo que hay desafíos muy grandes, y por eso que es importante que la Facultad de Educación abran espacios. No digo que esto sea un ejemplo, digo que deben haber muchos espacios donde nos detengamos para prefigurar la educación del futuro. Carolina, si quieres, presenta a nuestra invitada que no alcanzó a quedar en el afiche porque nos mandó su cápsula un poquitito tarde. Sí, así es. Bueno, corrijo lo dicho anteriormente, quien cierra este coloquio es la doctora Sue Timis de la Universidad de Bristol, quien tuvo la amabilidad de, como dice el profesor Marcelo, enviarnos una cápsula para compartir su pensamiento sobre los temas que hemos conversado hoy en la tarde. No se ve la pantalla, profesor.
Mis disculpas, por favor, me había olvidado de compartir pantalla. ¿Me confirma si se ve ahora? Sí. Hello, my name is Dr. Sue Timmis, and I'm an associate professor and reader in education at the University of Bristol in the UK. I'm sorry I can't be with you in person at the conference, but I'm delighted to talk to you briefly today and to give you my reflections on this in relation to digital transformations, changing geographies and increasing inequalities. Although most of my recent research has been focused on higher education, I have previously researched and taught in schools, and I will aim to address both sectors in this talk. I'm aiming to discuss some of the ways in which the moves to online teaching and learning brought about by the pandemic are shaping our educational practices and even the landscape or geographies of education. Firstly, it's important to acknowledge that the increasing digitalization of education is not new. By digitalization, I mean the influence and use of technology, not just in classrooms and in relation to pedagogies, but in all aspects of education: assessment, monitoring, admissions, and quality assurance. Yet, whilst technology has become ever present in our educational lives, Cuban's message of oversold and underused in relation to technology has remained a valuable critique of classroom use of technology until fairly recently. Much of the literature continued to show that the promises of technology as mechanisms for transforming education were still not being realized. Equally, in higher education, the messy realities of technology as experienced by students and staff don't match the rhetoric that technology is the solution to everything and everything that needs improving in universities. In some of my own work on the potential and challenges of technology to transform assessment, a review of the literature that we published in 2016 found that technology was being mainly used to replicate existing assessment practices rather than rethinking how we do assessments or what they are for. And finally, turning to fully online education, there have been many critiques of the quality of online education before the pandemic, particularly when MOOCs, massive open online courses, were appearing everywhere and being suggested as the next big thing. This led to skepticism of the value of their value, and educators and researchers remaining relatively inexperienced in delivering online education. Therefore, I think it's fair to say that previous experience with successful online education has been patchy at best. But then, as we know, in early 2020, along comes the pandemic, and changes to education become essential. The World Bank suggested that the impacts of school closures in the early months of the pandemic on 62.5 million school students are likely to have profound consequences for years to come. Equally, those in higher education have had disruptions on a similar scale. However, it is the changing geographies as well as digital and social inequalities that have been exposed and which have increased during the pandemic, and these need to be acknowledged. In summary, there have been profound changes to teaching, learning and assessment, but also to the dynamics of education and social lives. There have been some positive effects of having to move teaching, learning and possibly also assessments online in the current context. Firstly, and importantly, there has been a necessary focus on rethinking how students and teachers interact online and how students can work together.
Whilst there may have been an emphasis on recorded talks, lectures, and individual work, the lack of any face-to-face teaching has necessitated at least a consideration of how interaction might be facilitated, what other activities might be included in teaching, and how students might follow up recorded teacher input. This has also led teachers and lecturers to think more about other resources that can be made available, and more emphasis on multiple sources and multimodal resources, such as YouTube videos. In my own online teaching recently, I asked students to identify a film about learning or about education, and to study it throughout the course, focusing on a particular scene. They then recorded their thoughts and ideas in a blog on Blackboard, which was shared with everyone. Students reported that they found this a particularly useful addition. I had never used this before. It resulted from thinking more deeply about how to embrace different resources and modes. Teachers and lecturers have also had to rethink assessment practices, often in line with wider policy changes. Nonetheless, this has led to new thinking on assessment of individual activities and courses and subjects. Similarly, staff and students have had to embrace new digital literacies, which is not just skills in navigating access to the new systems in place, but in relation to the resources and activities that they've needed to explore creatively and work out how to interact and engage online with others in the best possible ways. Whilst all of this has been hard work for all of those involved, there has been of necessity a lot of new thinking, experimentation, and creativity at work. Furthermore, there has been more emphasis on professional development through team working and discussions of new pedagogies and practices. And this is all to be welcomed and is likely to have lasting effects. However, as we all know, there have been many downsides to teaching and learning online. Significant issues, as highlighted by UNESCO in their published list of effects of school closures worldwide, include the isolation, stress, and confusion of learners and teachers. Equally, teachers have had increased workloads and stress associated with new pedagogies and extended requirements for advanced preparation. Furthermore, the downside of new pedagogies in an educational space, a new educational space, is the need to participate in unfamiliar ways. How can students determine what is expected participation? How can teachers manage the changing rules of engagement? For example, is it okay when students switch off cameras? How does a teacher cope when teaching to a whole class, but with a blank screen and without any non-verbal cues? How do you know if everyone is understanding you? I myself have found this very challenging. We also miss out on what you might call the social glue that brings classes and groups together, the corridor and playground chats, the quiet word at the end of a class, the laughing and joking that help to relieve the stress and tensions associated with learning and teaching. These are important ways in which we all manage our educational lives. Finally, of course, there have also been many technical difficulties that both teachers and students have had to manage regularly. These may be associated with inequalities, but they are also part of everyday technology use. And increasingly,
and increasing because of the increased level of use. Access and good connectivity can't be taken for granted and can involve a lot of troubleshooting or just missing out. The moves towards online teaching and learning as normal has meant that the geographies of education are changing. In other words, where and when education takes place, the places of education and the time patterns of learning and teaching became different. And in 2021, they are still changing. I have not taught or been in my office since March 2020. So my educational place is now here at home. The same for many others all around the world. Even where schools and universities have returned, new time patterns such as blending face-to-face and online learning are emerging. For years, researchers and educators have been trying to challenge the assessment regimes in place in particular country contexts without success. And now those policies are being changed, and often in ways that researchers have been calling for. Whilst this has caused considerable stress and difficulty, there may be long-lasting legacies in the realm of assessment that might be more positive. There have also been, and will continue to be, considerable educational uncertainties that we must all learn to live with and plan for. However, I now want to turn briefly to the really significant issue that needs to be addressed, namely increasing inequalities. There is much talk about digital divides, and it's important to note that this idea is not just about technology. It's a multifaceted concept, meaning that it's about space as well as social and cultural dimensions. Mohammed Bai, in 2020, writing in University World News, points this out by showing how digital divides are linked to socio-economic inequalities and to urban-rural divides. He argues in this quotation that there are divides between those countries that have better ICT infrastructure than others, between higher education institutions within the same country, with some being far better equipped and experienced than others, and between students within the same institution, the rich who live in urban areas and the poor in rural areas who can barely afford to access the internet when and if it is available. This would be equally true of schools. Therefore, I would suggest that you cannot separate digital inequalities from other kinds of inequality. They are interlinked. The links between those having caring responsibilities or financial uncertainties caused by COVID-19, for example, and the lack of digital infrastructure are not hard to make. Equally, there are spatial implications in relation to rural-urban differences, or poor housing, or lack of space to study. Whilst there have been attempts by governments and institutions to address some of these inequalities that are exposed or made worse, these have been less the case in low-income countries, typically those in the global south, so that there are increasing divides between rich and poor, north and south. This conference is seeking to look for new educational paradigms in the face of digital disruptions. I'm not sure I would claim that we are producing new paradigms. I think there are risks in suggesting that everything has changed. Education has the same fundamental aims, but there may be different approaches, increased challenges, and certainly increased inequalities.
Nevertheless, it is essential for us to rethink how education works when it is fully online or blended, which is now the new normal in many institutions around the world. I don't have all the answers, and I am very wary of prescriptive recommendations, but I would suggest to finish a few ways in which we might move forward. These include more qualitative research to understand the positive and negative effects on students in particular, to find out more about their experiences in depth, and to go beyond the many, many surveys that have been produced during and since the pandemic. We should also consult students and staff in schools and universities more actively in identifying the challenges of online education, rather than making assumptions in a top-down way. To address inequalities, identifying local partners to support both distributed social and digital infrastructure in remote or rural or disadvantaged areas. For example, setting up remote study centres rather than sending out more and more laptops. To enable and encourage our students to support each other more actively, perhaps using their own social networks alongside online classes and activities. And finally, to keep reflecting on our own experiences, to keep sharing and discussing those experiences. Thank you very much for watching and listening to this talk. If you want to get in touch, please contact me via my email, which is sue.timmis@bristol.ac.uk. Thank you very much. Bien, hemos finalizado con la conferencia y reflexiones de la doctora Sue Timmis de la Universidad de Bristol. Claramente ella ha vuelto a reflotar de algún modo las inquietudes que todos nuestros panelistas han compartido hoy con nosotros. Así es que vamos a abrir un poco la conversación y la reflexión a partir de las preguntas e intervenciones que han escrito nuestros participantes en el chat. La doctora Nochetti pregunta, vamos a hacerlo de manera general, ¿sí? Quienes se sientan llamados a responder o quieran participar de manera libremente, nuestros invitados y panelistas lo pueden hacer y complementarse si así se da la situación. ¿Qué condiciones personales e institucionales podrían obstaculizar o mantener el avance de la inclusión de tecnología en las clases de escolares y universitarias presenciales? ¿Cómo se podría enfrentar dicha barrera? ¿Y qué recomendaciones plantearían a los programas de formación docente para preparar de mejor modo a sus futuros docentes? Doctor Hepp, doctor Salcedo, doctor Meyer. Bueno, si gustan, yo parto. Perfecto. Bueno, hay distintas investigaciones en el mundo que dan cuenta del problema, antes de la pandemia, de la integración de las tecnologías en el aula por parte de los profesores. Es decir, los profesores, según distintos modelos, dominan bien las tecnologías, dominan su área disciplinar, dominan la pedagogía, pero en el momento de integrar existen graves inconvenientes. Y eso se debe reforzar. Creo que falta conocimiento, tal como lo indican las investigaciones, falta investigar en torno a cómo integrar una tecnología en cada área disciplinar de forma distinta. Y en eso creo que las facultades de educación están al debe. Mi opinión por ahora. Doctor Meyer. Sí, complementando
Claro, es un gran desafío. Yo lo planteaba como una de las cosas a futuro, es mejorar todo lo que es la formación docente. En particular, estoy hablando de la formación de los docentes universitarios, que muchos de ellos no manejan pedagogía, estamos hablando de una facultad de ingeniería, en la cual se están pidiendo por las nuevas procesos de acreditación la demostración de competencias profesionales en las cuales se deben mirar desempeños profesionales que son muy difíciles de modelar en línea, es decir, poder determinar en línea que una persona ha desarrollado ciertas competencias. Entonces falta mucha investigación en esos tópicos. Es una tarea súper larga por delante y tienen que enfrentarla desde ya la universidad. Doctor Hep. Sí. Gracias, Carolina. Mira, una de las barreras que fue evidente, que surgió con mucha fuerza durante la pandemia y con la irrupción de las tecnologías, era la dificultad de parte de los estudiantes de gestionar su aprendizaje. Era una queja recurrente, ha sido muy investigada sobre la necesidad de formar en la autorregulación de los aprendizajes, es decir, que los estudiantes sepan aprender, es aprender a aprender, el viejo deseo de aprender a aprender, pero fundamentalmente aprender solo. ¿Cómo lo haces? Utilizando tecnología en que tienes que usar un software o que tienes que usar aprendizaje online, vas a tener que ser capaz de gestionar tus aprendizajes. Y eso es algo que se comprobó no solamente en los estudiantes de menor edad, que fue un desastre, digamos, fue muy difícil poder gestionar una clase online con estudiantes de pocos años. Pero los profesores universitarios también manifestaron la dificultad que tenían con sus alumnos jóvenes en el tema de la autorregulación. Y yo he enfatizado en la necesidad de aprender solo, pero también el aprender con otros online. Eso no es trivial y se requiere, para incorporar las tecnologías, se requieren ambos. Saber aprender solo, autorregulación y aprendizaje en colaboración. Eso. En el mismo orden, el doctor Molina pregunta, considerando los desafíos de la disrupción tecnológica actual en educación, ¿cómo abordamos la gestión del conocimiento bajo una perspectiva dinámica, motivante y flexible a la vez? Bueno, ya que los invitados han guardado un cierto silencio, me voy a colgar Es tu tema, Marcelo. Algo que me apasiona. Yo tengo experiencia encontrada en este periodo de pandemia. Por ejemplo, esto de que los estudiantes no prenden las cámaras es un tema dramático de tipo comunicacional, porque todos entendemos que la comunicación también es gestual y las emociones se expresan a través del rostro, la vista y todo lo demás. Pero también me he podido dar cuenta que depende del tipo de dinámicas que uno crea, va concitando una conformación gradual de confianzas con los estudiantes. Y de a poco, en la medida que tú modificas la forma de enseñar y aprender, vas logrando que ellos comprendan lo que plantea Pedro como desafío. No digo que lo logren todos, pero se nota esa gradualidad. Yo creo que el cambio de mentalidad es generacional. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones de educadores en prepararlos para una nueva pedagogía, que yo creo que va a ser mixta, no va a ser híbrida, va a ser blended learning, mixta, es decir, complementando lo presencial con lo virtual. Algo que veníamos haciendo antes de la pandemia, pero en forma muy intuitiva y no tan masiva como ahora. Entonces, la gestión del conocimiento tiene una clave que es fundamental. Yo lo dije muy al pasar de nada. Una cosa es el consumo de información. Yo le llamo de manera fea oportunismo tecnológico. La información está ahí y bueno, la consumimos dependiendo de nuestras necesidades. Esto no es trivial, requiere cierta capacidad intelectual para seleccionar lo relevante, pero obviamente está precarizado desde el punto de vista del aprendizaje. Para gestionar conocimiento, lo que necesitamos es crear condiciones de aprendizaje en donde los estudiantes, primero, sean capaces de representar lo que aprenden, teórico o práctico, a través de la mediación de algún lenguaje.
el lenguaje epistemológico, como le decía al pasar, es cualquier medio abstracto que el hombre tiene a través de su inteligencia para representar realidades. Realidades inmanentes, que son ideas, o realidades tangibles, que son cosas. Y eso implica la intencionalidad de transferir conocimiento. Entonces ya la escuela, esta escuela utilitarista, pragmática, que forma personas para ser eficiente en la producción de bienes y servicios exclusivamente como meta, en donde lo esencial pareciera que esta actitud egoísta de querer aprender como sujeto, como individuo, ese capital intelectual que es individual, cuando se produce la condición que plantea Pedro de la colaboración, implica gestión del conocimiento, implica la intencionalidad de transferir. Yo siempre les digo a mis alumnos, les pongo el ejemplo para explicar esto, un monje tibetano que medita en el Tíbet y no transfiere ese conocimiento de su meditación como lo hizo el Dalai Lama. Él sí lo hizo, vinculó junto con Francisco Varela, hizo una experiencia ahí en que juntó monjes tibetanos con científicos occidentales. Entonces pensamiento reflexivo y ciencia se unieron como una búsqueda. Desafortunadamente eso no siguió. Bueno, en el conocimiento es lo mismo. No, puede ser meditación, pero solamente el conocimiento existe cuando hay capacidad de representarlo y de hacerlo transferible. Y por lo tanto esa condición implica, por ejemplo, modificar la didáctica. Si nuestros futuros educadores siguen pensando que la didáctica y la planificación y hacer un sílabus y definir previo al aprendizaje formas de evaluación exógena y todo esto se conjuga y se supone que todo buen diseño va a provocar buenos aprendizajes, eso no es verdad. La pedagogía verdadera es la que se construye con los estudiantes. La didáctica se construye con ellos y ellos deben ser capaces de expresar lo que aprenden y de hacerlo transferible. Entonces el conocimiento intelectual como capital personal se transforma en capital social, en algo que se construye entre todos. Pero para eso tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que aprender a formar los futuros educadores de otra manera. No solamente para hacer filtros cognitivos acerca de lo que se sabe. Esa es mi reflexión por ahora. Bien, profesor. Bueno, estas preguntas van dirigidas al doctor Salcedo. ¿Cuáles son las barreras que existen en el país para acercar las tecnologías inteligentes al aula escolar o universitaria? Hay varias preguntas, profesor. ¿Qué formas de inteligencia artificial actualmente pueden apoyar los procesos de investigación educativa? ¿Cómo se puede acercar esto de la inteligencia artificial al currículum y viceversa? Y si hay conocimiento o se ha investigado qué ocurre con la relación pedagógica al mediar procesos de enseñanza con inteligencia artificial. Son varias preguntas. Sí, voy a tratar de responderles todas, si es que las recuerdo. Respecto a las barreras, la verdad es que la inteligencia artificial ha venido permeando la educación de distintas formas. Hay que diferenciar entre las tecnologías inteligentes, ¿cierto?, y el uso de la inteligencia artificial para la enseñanza, que son cosas distintas, ¿ya? Por un lado, ¿cierto?, las tecnologías inteligentes nos han ido permeando a través de sistemas tutoriales inteligentes, software, y que parecen muy básicos, pero detrás tienen reglas que son capaces de ir almacenando el perfil y adaptan las estrategias de enseñanza en base, ponte, a los estilos de aprendizaje, al lenguaje. En este caso, o en este ejemplo que estoy dando, creo que lo más avanzado es lo que tiene que ver con el lenguaje. Me parece que lo dije, el que se adapte al léxico que tiene un contexto, eso es muy avanzado, aunque no se ve bien, ya el poder interactuar en lenguaje natural, pero que además el sistema se dé cuenta que existe una palabra que va a decir que el usuario pudiera no entenderla porque vive aquí en Concepción o en Santiago, y en Santiago no conocen el biotren, se da cuenta que el biotren en su discurso lo tiene que cambiar y lo cambia automáticamente. Esa adaptabilidad, ¿cierto? Hoy en día está. Ya hoy día se trabaja. Eso respecto a las tecnologías. También, como les mostraba, los androides que han ido evolucionando también, cada vez son más baratos. El androide que veíamos en Lao costaba 15 millones, 20 millones, y hoy día cuesta 2,5 millones, 3 millones, pero también hay
mucho más barato, sin mencionar lo que es realidad virtual, realidad aumentada, que hoy día ya es factible tenerlo hasta por 5.000 pesos dentro del aula, ¿ya? Pero la pregunta es, o la otra área, ¿cierto? Es cómo lo integro dentro del aula de clase. Por un lado, el profesor tiene que perfeccionarse para ver que, por ejemplo, en sus clases de biología, ¿cierto? Si el profe de biología debiera conocer cómo los algoritmos genéticos, cómo las redes neuronales, que son técnicas de inteligencia artificial, hoy día la estamos utilizando dentro de la productividad, dentro de la ingeniería, y qué problemas resuelven. ¿Por qué? Porque él es el encargado de poder hacerlo llegar a los alumnos, ¿ya? ¿Y qué símil tiene con lo vivo? ¿Ya? La inteligencia artificial tiene la gracia de que imita la vida. Por lo tanto, el símil que hay entre las dos áreas es muy importante para cada uno de los profes. Ahora, ¿por qué el Ministerio de Educación consideró que el profe de matemática en tercero y cuarto medio era el encargado de presentar el pensamiento computacional y dentro aprendizaje de máquina? Creo que fue fortuito, ya pensando que la inteligencia artificial o bien el pensamiento computacional apoya a esa disciplina más que a otras, pero estoy en total desacuerdo, ¿ya? Creo que todo profesor debiera perfeccionarse en las distintas técnicas o conocer las distintas técnicas, y así como durante muchos años nos perfeccionamos en robótica, ¿cierto? Creyendo que la robótica era lo único de la técnica de inteligencia artificial, y en los últimos 10 años eso ha cambiado mucho. La cantidad de técnicas que han aparecido, sobre todo de visión artificial, lenguaje natural, hace necesario que el profesor requiere un perfeccionamiento, y justamente tiene que ver con lo que hemos estado hablando. El profe tiene que saber integrar las tecnologías en el aula de clase y en cualquier disciplina, no solamente en matemáticas, no solamente en física, ¿ya? No sé si me mencionas otra o me leo otra de las preguntas para poder... Sí, sí, bueno, creo que tienen relación las otras dos. Preguntan sobre la posibilidad de haber investigado qué es lo que ocurre con la relación pedagógica al mediar proceso de enseñanza con la inteligencia artificial, y cuáles podrían ser las ventajas y desafíos más importantes al incorporar este tipo de inteligencia artificial en el aula escolar. A ver, yo creo que el desafío más grande que tenemos a nivel país, ¿ya?, no va tanto en la ingeniería, no va tanto en esta asignatura que se está creando de primero básico hasta cuarto medio de ciencias de la computación. Creo que tenemos las capacidades para llegar a ella. Creo que el problema es ético, es legal, es social, de educación. Tiene más relación con las ciencias blandas que con la ingeniería. Va a costar muy poco lograr que un informático, que un matemático, un ingeniero en general enseñe, pero el vínculo del problema ético que tienen las nuevas tecnologías es bien complejo, y tiene mucho que ver con el contexto donde trabajo. Y ahí tiene que ver esto de la investigación. Me ha tocado dictar una asignatura los últimos 2 años al doctorado en psicología, al doctorado en lingüística, que tiene que ver con inteligencia artificial y el análisis de sentimientos y emociones. Y uno de los ejemplos recurrentes que aparece en la literatura es el tema de cómo la máquina es capaz de darse cuenta que éticamente es grave de una sociedad a otra. Un ejemplo muy rápido: si un automóvil autónomo, ¿cierto?, llevara a un niño dentro y va a una velocidad alta y va cruzando una persona de edad ya en la calle, el automóvil, el robot, se da cuenta que no va a lograr esquivar, no lo va a lograr esquivar, y si lo esquiva va a matar al niño. El problema ético es: ¿a quién mata? ¿Al niño o al adulto? Wow. Es un problema ético que en algunas sociedades eso está resuelto, ¿ya? Y eso se va a dar con mucha frecuencia, aparte de todo el tema
que tiene que ver con los datos, quién está almacenando esos datos, qué uso se le está dando a los datos, cómo nos están manipulando emocionalmente. Y yo que llevo trabajando en análisis de sentimientos y emociones en los últimos años, me doy cuenta la facilidad con que puedes manipular para bien o para mal a una sociedad con estas técnicas. Es muy fácil. ¿Ya? Por ahora, no sé si respondo de todas las preguntas. Sí, sí, profesor. Es un gran tema lo ético. Creo que eso, las tecnologías siempre se han visto asociadas a este tipo de dilemas, pero evidentemente el ejemplo que usted menciona lo hace aún más complejo. Creo que efectivamente puede ser un desafío enorme. Bien, vamos a seleccionar una intervención Pedro más. Pedro G. Doctor G, perdón. Sí, claro. Gracias. Trataré de ser bien breve. A mí me parece súper importante lo que ha dicho el profesor Pedro Salcedo. Creo que es un tema absolutamente central, lo de la inteligencia artificial y todas sus facetas, porque probablemente es uno de las innovaciones más disruptivas y más rápidas que se van a dar. Creo que es muy, muy interesante lo que ha planteado, especialmente desde el punto de vista ético. Déjeme darles un testimonio que no es mío, es de un investigador de la UNESCO que visitó China con un grupo de rectores europeos a un laboratorio de inteligencia artificial asociado con educación, y lo que contó puede que les parezca abrumador, pero va en la línea de la integración de tecnologías que ha mencionado el profesor Salcedo. Estuvieron en una reunión frente a un avatar, había una persona virtual que tenía varias tecnologías integradas, era capaz de reconocer la voz, tenía reconocimiento facial de emociones, o sea, podía darse cuenta si estaban aburridos, contentos, si estaban atentos o no, pero tenía otros aspectos más, tenía acceso instantáneo a la ficha médica de los estudiantes para saber si tenían problemas auditivos, si tenían problemas visuales, a la ficha académica para saber conocer su trayectoria en los otros ramos y con qué base se presentaban, a la ficha social por si tenían problemas de algún tipo socioeconómico, etc. Es decir, tenían acceso a toda la historia escolar de cada estudiante, este profesor virtual. O sea, podía saber cómo le fue en el kindergarten, cómo le fue en la educación media y cómo le estaba yendo a la universidad. En China hay más de 200 millones de estudiantes y más de 15 millones de profesores, y el gran desafío chino es cómo educar a esos 200 millones de estudiantes, y lo que están desarrollando son tecnologías de inteligencia artificial como estas, que a nosotros yo creo que nos suenan abrumadoras. Ellos se saltan, me imagino, algunas consideraciones como las que mencionó el profesor Salcedo, pero imagínense ustedes un profesor que tenga acceso a toda esa información instantánea de todos sus estudiantes con el objeto de personalizar y llegar de la manera más efectiva a cómo ese estudiante aprende. Ese es un testimonio que no es futurista, se está probando hoy día en China. No sé si el profesor Salcedo está de acuerdo o no, pero a mí me inspiró mucho lo que él dijo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Creo que eso, y más todavía creo que el tema que mencioné yo de los agentes, los asistentes virtuales, yo en algún momento, y tiene relación con lo que dice Pedro, creo yo que los androides era lo que habíamos visto por siempre, que nos iban a acompañar tanto en la casa como en la escuela. Y al parecer ese papel va a cambiar. Ya no van a ser androides, van a ser holografía, ¿cierto? Van a ser agentes inteligentes que van a estar y con acceso a toda la información. Cuando pensamos en Alexa o en Siri, este parlante con el cual conversamos y que vale 40.000, 30.000 pesos en Falabella, ¿cierto? La conexión que tiene estos asistentes virtuales al gran computador Watson de la IBM accede a todo el conocimiento del mundo. Y eso sorprende, o sea, cuando uno ve la tecnología que hay detrás. Por lo tanto, no conocía lo que menciona el doctor G, pero me imagino que deben estar muy avanzados en ese tema, y es lo que nos imaginábamos los que
los que trabajábamos en inteligencia artificial hace 20 años, cuando yo hice mi doctorado en inteligencia artificial hace 20 años atrás, esto era totalmente distinto. Había una técnica que era las redes neuronales, una. ¿Ya? Hoy en día contamos con cientos de técnicas y todo ese avance ha sido en los últimos 10 años. Y desde que partió la pandemia, yo creo que ha avanzado, se ha duplicado, triplicado el conocimiento que teníamos. Por lo tanto, también es abrumador para nosotros, los que trabajamos en estas técnicas, acceder a ese conocimiento y estar tratando de perfeccionarnos. Más aún creo que para un profe que está recién ingresando al tema. Carolina, ¿me permites aportar brevemente algo? Por supuesto. Y alguien que tú estudiaste conmigo. Stigler fue un asaltante de bancos y lo tomaron preso. Es decir, no era muy eficiente asaltando bancos. Y cuando se fue a prisión, se preguntó qué hacer. Y siempre agradeció posteriormente el haber vivido esa experiencia. Entonces dijo, lo más vigente son las tecnologías. Y pareciera que esto del oportunismo tecnológico le hizo sentido porque distinguió entre técnica y tecnología. Entonces dijo, para que haya tecnología tiene que haber reflexión sobre la técnica. La tecné de los griegos es la forma virtuosa de resolver los problemas del hombre, pero es un arte, pero la tecnología tiene que ir con reflexión. Y yo le pongo siempre este ejemplo a mis estudiantes. Digo, un cuchillo es una tecnología, pero las tecnologías son antropológicas, es decir, expresan al hombre. Y el cuchillo lo puedo usar para una acción virtuosa y generosa de compartir una manzana, o lo puedo usar para asesinar. Entonces la pregunta es, ¿la tecnología, el cuchillo, es bueno o es malo? Entonces mucha gente tiende a rechazar las tecnologías y a hacerlas como impropias. Pero Stigler plantea que las tecnologías son espacios artificiales creados por el hombre para ser habitados por el hombre. Y por lo tanto el tema no es la tecnología, son los usos y los fines para los cuales se usan. Y volviendo a la formación de los profesores, es responsabilidad de nuestras facultades de educación el enseñarle a nuestros profesores a que acompañen a los estudiantes en un buen uso tecnológico para favorecer los aprendizajes, en un sentido ético, por supuesto. Eso como es una mesa de reflexión. Gracias, profesor. Bueno, vamos a cerrar este coloquio con una pregunta de la doctorando Claudia Vaca. ¿Cuáles son los avances en relación a las actualizaciones curriculares para el sistema educativo en la enseñanza de la lingüística computacional, con énfasis en la enseñanza de las secuencias de decodificación emocional y decodificación de habilidades diferenciales y la diversidad cultural? ¿Te gustan respuestas? Yo estoy cerca de esta Por línea. favor. Bueno, yo trabajo pero no es que sea un lingüista, me acerco a la lingüística en un área que es la lingüística aplicada o la computación lingüística computacional. Dentro de los grandes desarrollos que han surgido en los últimos años, como mencionaba, está el poder trabajar en lenguaje natural. ¿Ya? Y dentro del lenguaje natural, la cantidad de técnicas que han aparecido, no solamente apuntando a la lingüística, sino también al reconocimiento de imágenes, es enorme. Una de las técnicas más avanzadas que tiene la lingüística computacional es el análisis semántico latente, ¿ya? Es la posibilidad de poder saber en un corpus de texto o en un texto determinado cuáles son las estructuras semánticas más fuertes. Si esas estructuras semánticas las cambiamos por emociones, también podemos leer entre líneas la emoción que puede haber en un corpus de texto, ¿ya? O en un corpus de tweets, ¿cierto? Que podemos descargar con distintas herramientas. Hoy día existe la posibilidad de acceder a los mensajes que están los usuarios de Facebook enviando, o los usuarios de Twitter, y esos grandes mensajes que uno los puede consultar a través de un filtro determinado, como por ejemplo
en nuestro caso, estamos investigando la relación entre las emociones y las matemáticas. Entonces, descargamos miles y miles de Twitter y después, gracias a análisis semántico latente, vamos determinando cuáles son las estructuras de sentimientos que se dan bajo una teoría determinada de las emociones. No sé si respondo la pregunta. Gracias, profesor. Claudio dice, estoy pensando en una reconfiguración de la materia de lenguaje, literatura y comunicación, por una que supere la decodificación de los idiomas o lenguas y se traslade hacia lo que el ciudadano de hoy requiere, diálogos entre los diversos lenguajes, en lo cultural y en lo computacional. Para ello, las disciplinas de la lingüística computacional y comunicación intercultural son imprescindibles. Ello superará las fronteras filológicas y epistemológicas en torno a la comunicación y el lenguaje. Sin duda. Así es. Lo único que puedo agregar es que una de las gracias más grandes que ha tenido la inteligencia artificial relacionada con la lingüística en los últimos años es la contextualización, que en algún momento yo lo mencioné, el poder no solamente conocer el léxico de un contexto determinado, sino también conocer las emociones de un contexto determinado y conocer las estructuras semánticas. Es decir, con esa potencia, por supuesto, es muy fácil llegar a manipular, no quiero decir la mente, ya, la estructura que tiene, ¿cierto?, un grupo determinado. Hay un teorema muy básico en matemática, que es el teorema de Bayes, que me indica que habiendo cierta estructura, ciertos nodos, yo puedo hacer aparecer otro, en este caso en la mente del sujeto, si conozco los anteriores. Entonces, al poder tomar la estructura de un pueblo a través de redes sociales, puedo saber también cómo podría hacer aparecer otro nodo, ¿ya? Y a todo esto, el ejemplo más cercano lo tenemos cuando Trump, ¿cierto?, postuló, ¿cierto?, a la presidencia y utiliza justamente estas técnicas de minería de datos para influir en la decisión final de la elección. Y eso es inteligencia artificial. Así es, profesor. Bien, ha sido una conversación y una tarde muy interesante. Queremos dar el pie a nuestros invitados, doctor Salcedo, Meyer, doctor Hepp, doctor Cariaga, para que puedan hacer una reflexión final y podamos finalizar este coloquio de repensar la educación. No sé quién quiere partir. Doctor Meyer. Ya. Bueno, tal como le decía al principio, esta crisis nos enfrentó a situaciones en las cuales nos obligó, ¿no es cierto?, a usar herramientas y a ponernos en ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, de que nosotros lo habíamos pensado hace muchos años y lo habíamos diseñado hace muchos años, pero era muy difícil que esto se instalara. Entonces, en virtud de una crisis, ¿no es cierto?, aparece todo esto. Sin embargo, en absoluto podemos decir que esto ha modificado enormemente la educación, ¿no? Digo, se han usado herramientas y estudios que ya se conocían. Pero surgen una serie de quiebres y se resquebraja la educación. Por ejemplo, un tema que no se toca mucho, a lo mejor algo se tocó aquí cuando alguien preguntaba sobre una reconfiguración de la materia del lenguaje, que es el currículo. El currículo escolar, el currículo como que cada vez más se esfuerza a mantener el asignaturismo, ¿no es cierto?, de este asunto que viene desde la enciclopedia, ¿no?, de dividir los temas y que el estudiante vaya aprendiendo por parcelas, cuando todo lo que hemos vivido apunta a que lo que se necesita es integrar conocimiento. Que a lo mejor el currículum podría estar centrado en 3 o 4 grandes temas, como por ejemplo medio ambiente, que involucra biología, física, química, etcétera, o ciudadanía, que involucra historia, etcétera. O sea, grandes temas
con integración de conocimiento y con conocimientos realmente que apunten hacia desarrollar estas competencias del siglo XXI. Pero no se ven avances hacia allá. No se estudia mucho, no se investiga, y creo que es algo que tenemos al debe. Gracias. Bien, gracias, profesor. Doctor G, doctor Salcedo. Estaba muteado. Voy a seguir en la línea de Eduardo Meyer y terminar con una reflexión con la que quería también, que también quise mencionar al inicio, de estos tiempos de reflexión sobre la educación, en que tuvimos oportunidad de escuchar a mucha gente de muchas partes haciendo este mismo ejercicio y buscando investigación y proyectando la educación para hacerla más contextualizada, más actualizada. Y ya mencioné una de esas tres aspectos que surgen como factores comunes de lo que los educadores, yo creo que todo el mundo tiene el consenso, que ya mencioné, la gestión del aprendizaje y la autonomía. Pero hay dos más que son fundamentales y que en esta pandemia fueron clave. Una es el aprendizaje socioemocional, o sea, aprender desde pequeños sobre nosotros, sobre nuestras emociones, sobre las de los demás, aprender a vivir en armonía con nosotros mismos y aprender sobre los demás. Ese aprendizaje socioemocional ha causado en la pandemia enormes tragedias a nivel escolar, a nivel de todo el mundo, ¿eh? Pero se ha visto que es una debilidad por los niveles de depresión, los niveles de dificultad psicológica que ha habido. El aprendizaje socioemocional es clave, es como de las primeras cosas, es como los pilares de la humanidad, tener un aprendizaje y un conocimiento sobre cómo manejar, cómo lidiar con nuestras emociones y las de los demás, como con la empatía, por ejemplo. Y la otra cosa a la que mencionaba quizás Eduardo, es hacer un giro en las ciencias naturales hacia ciencias para la vida, con foco en nuestro cuerpo, o sea, cómo somos personas saludables, cómo hacemos que nuestros complejos sistemas, todos nuestros complejos sistemas con los que convivimos por tantos años, estén en armonía, cómo ser sanos. En la mente, cómo aprendemos, y en el medio ambiente, cómo nos cuidamos nosotros y cómo cuidamos la naturaleza. Esos eran los tres resúmenes de las reflexiones que quería compartir con ustedes. Gestión del aprendizaje, aprendizaje socioemocional y ciencias para la vida. Eso. Gracias, profesor. Profesor Salcedo. Yo quisiera terminar primero reafirmando la necesidad de perfeccionamiento, ¿cierto? En esto de la integración de las tecnologías en el aula. Creo que es una tarea titánica y es lo que debemos hacer, pero no solamente a nivel general, sino a nivel de especialidad. Es decir, se debe aprender a integrar las tecnologías en el aula de matemática, de biología, etc. Y en esa integración considerar no solamente el aprender tecnología o pedagogía, sino a saber qué tecnología me aporta en esta área. Y por otro lado, quiero también terminar reflexionando sobre el futuro, ¿ya? Estaba buscando, y aquí lo encontré, lo había leído, el premio Nobel que acaba de recibir dos físicos por entender el vuelo hipnótico de bandada de pájaros. ¿Ya? Esta semana 3 físicos han sido galardonados por ayudarnos a comprender los sistemas complejos, los que se generan entre grupos de aves o causan el cambio climático. En el artículo menciona que ellos le ponen mucha atención a la forma que toman los pájaros cuando los persiguen los halcones. Y siempre es lo mismo. Y ellos presentan un modelo matemático en el cual se evidencia que ninguno de los pájaros conoce cuál es ese vuelo, cuál es esa figura que van formando. Pero es todo un conjunto de pájaros los que logran evitar que el halcón mate a más de lo que se debe. ¿Ya? Y eso es interesante porque tiene mucha relación con lo que conocemos, por ejemplo, acerca de la predicción del clima, y esto tiene que ver, por supuesto, con inteligencia artificial, y con lo que podría venir.
Ya en la predicción del clima podrían ser 10.000 variables las que es capaz de manejar hoy día una máquina, y en base a esas 10.000 variables capaz de predecir cómo va a venir el clima mañana y en una semana. Se estima de que por el desarrollo arquitectónico de los computadores podríamos estar capacitados hasta manejar 10 millones de variables en los próximos años. La sociedad en general es un sistema complejo que requiere el poder considerar muchas variables para predecir lo que podría suceder a futuro. Creo yo que esta aula compleja, este sistema complejo en el que se involucra el alumno, el profesor, podría verse muy beneficiado no solamente de este descubrimiento, de este avance en los modelos del caos que han propuesto estos tres físicos, sino también la tecnología inteligente, y podríamos estar en los próximos años generando sistemas predictivos muy potentes y que irían en esta línea de más adaptabilidad a lo que requiere, a lo que requerimos cada uno de nosotros. Espero haberme explicado. Por ahí, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Salcedo. Profesor Careaga. Sí, quisiera decir dos cosas. Uno, creo que las organizaciones, cuando abren espacios para pensarse a sí mismas, dar cuenta del contexto y asumir su responsabilidad, son organizaciones más inteligentes y más responsables. Y yo creo que a nuestras universidades, sobre todo a la Facultad de Educación, nos faltan espacios permanentes para asumir los desafíos de futuro. Nosotros tenemos doctorado en educación, necesitamos más investigación de fronteras, no solamente investigación para asumir las urgencias, que de por sí hay que tomarlas, buscar resolver los problemas de la educación de hoy, pero también necesitamos prefigurar los paradigmas del futuro. Y lo que nos falta es tomar conciencia que estamos en una transición cultural que tiene mucha indefinición. Ha habido muchos intentos por explicar lo que estamos viviendo, desde la mitad del siglo pasado, cuando McLuhan hablaba de la aldea global, Bauman habla de la sociedad líquida, Lyotard del posmodernismo. No tenemos claro hacia dónde vamos. Lo que sí está claro es que hay un proceso profundo de cambios bruscos y rápidos que sobrepasan con creces lo que experimentamos con la revolución informática, que se demoró 60 años en masificarse. La disrupción tecnológica actual en 2 décadas va a tener totalmente modificada la fisonomía del mundo. Entonces no podemos seguir en la Facultad de Educación asumiendo pasivamente que tenemos que seguir formando profesores para la escuela de la modernidad. Entonces estos espacios hay que seguirlos abriendo. No digo que no existan, digo que tiene que haber más. Y lo segundo que quiero decir es que estoy muy emocionado, agradecido por mis colegas y amigos generosos que siempre están disponibles para compartir su experiencia y su conocimiento. Muchísimas gracias, han sido tan amables como siempre. Un abrazo virtual. Gracias, Carolina. Bien, efectivamente agradecemos mucho a los expositores e invitados especiales para nuestro primer coloquio de Repensar la Educación. Agradecemos a los asistentes por sus preguntas y su participación también. Hay algunas intervenciones que quedaron en el tintero, pero son casi 2 horas ya de conversación, así que vamos a darles las gracias a cada uno de ustedes y a invitarlos y a que estén atentos a nuestra nueva versión de este coloquio que sin duda alguna la tendrá. Así es que muchas gracias y buenas tardes. Cuídense porque esto todavía no se termina, así es que esperamos encontrarnos en algún momento para abrazarlos a todos. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias. Gracias, cuídense mucho. Gracias Pedro G, Pedro Salcedo, Eduardo Meyer. Chao Pedro, chao Marcelo. Gracias. Chao Marcelo. Chao, gracias. Y Angélica por ahí. Sí, está trabajando. Ah, pero ya se fue. Está en otra reunión, sí. Ah, ya. Chao Marcelo. Muchas Chao a gracias. todos. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.